Hermanos, buenas noches. Pastora, buenas noches. Teníamos como tarea leer un libro. A mí me tocó leer el libro Modelos para el proceso de enseñanza y aprendizaje y luego hacer un resumen. Bueno, a continuación lo que voy a exponer es justamente ese resumen. Para ello he dividido toda esta exposición en 5 puntos principales. El primero es el propósito, el segundo, la metodología, el tercero, los principios de aprendizaje, el cuarto punto va a ser una opinión crítica y reflexiones personales para luego al final terminar con una conclusión. Con respecto al propósito, creo que el propósito es dotar a los educadores de las herramientas necesarias para estructurar su enseñanza de manera intencional y efectiva. Para ello, vamos a tocar 3 puntos principales, que sería la primera es una guía práctica para educadores. Se entiende que muchos maestros y líderes enfrentan el desafío de diseñar lecciones y que realmente impacten a sus estudiantes. En ese sentido, el libro actúa como una guía estructurada, proporcionando un marco metodológico que aborda aspectos esenciales de la enseñanza, como por ejemplo la definición de objetivos claros, la selección de métodos adecuados y una evaluación precisa. También tenemos la transformación como meta educativa. Y este punto es muy importante, porque una de las ideas es que la enseñanza debe tener como objetivo final la transformación del alumno. Esto implica no solo adquirir conocimiento, sino también aplicarlos en su vida cotidiana de manera significativa. Ford, el autor del libro, va a escribir lo siguiente. El verdadero éxito de la enseñanza radica en provocar cambios en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. Y para terminar, el enfoque cristiano en la educación. También se marca dentro de un contexto cristiano donde la enseñanza no es un fin en sí mismo, sino un medio para formar discípulos que vivan de acuerdo a los principios bíblicos. Ahora vamos a pasar al punto 2, que viene a ser la metodología de enseñanza. Dentro de la metodología van a resaltar 3 puntos importantes. El primero van a ser las metas. Se van a enfatizar que las metas son el pilar sobre el cual se construye una lección efectiva. Estas deben responder a la pregunta, ¿qué se espera que el alumno sea capaz de hacer después de esta lección? Y estas deben tener ciertas características. Por ejemplo, deben de ser claras y específicas, deben ser orientadas al aprendizaje del alumno y debe ser relevante el contenido. El autor va a afirmar para las metas, va a decir lo siguiente: la enseñanza sin metas claras es como disparar una flecha sin un blanco. No hay forma de medir el éxito ni el progreso. Esto implica que cada lección debe partir de metas alineadas con las necesidades y habilidades del grupo. También está las actividades. Las actividades son el medio para llevar al alumno desde el punto de partida hasta el logro de las metas. Se sugiere diseñarlas considerando los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Y cuáles son esos estilos? Dirán, pues bueno, es el visual, es el auditivo y es el kinestésico, así como el nivel de dificultad adecuada para el grupo. Esas también van a tener ciertas características y son las dinámicas variadas, también las participativas y las contextualizadas. Para terminar, como el punto 3 es importante la evaluación, el libro va a subrayar que evaluar no es simplemente verificar si el estudiante comprendió el contenido, sino asegurarse de que ha alcanzado las metas planteadas. Ahora vamos a pasar al punto 3 que les mencioné hace un momento, que son los principios de aprendizaje. También los voy a dividir en algunos puntos principales y uno de ellos es proveer experiencias emocionales significativas. En este caso, el libro va a subrayar que las emociones desempeñan un papel crucial en el proceso de aprendizaje. Para que el cambio en actitudes y valores ocurra, los estudiantes deben involucrarse emocionalmente en el contenido. Según el autor, la conexión emocional actúa como un catalizador para internalizar el aprendizaje. Entonces, en el libro se va a argumentar que estas experiencias no solo captan la atención del alumno, sino que también facilitan un aprendizaje más profundo y memorable, permitiendo que las ideas impacten tanto en la mente como en el corazón. Aquí vemos la importancia de que el aprendizaje no solamente llegue a nuestra cabeza, sino también a nuestras emociones, porque si logra conectar las emociones con el aprendizaje esto va a ser mucho más significativo y mucho mayor. También podemos ver que es facilitar reflexiones éticas en relación con la verdad eterna. Uno de los aportes, después de haber leído el libro, es su énfasis en el aprendizaje que va más allá del conocimiento teórico. Va más allá y dice que sino que va también hacia la reflexión ética y espiritual.
Propone que el aprendizaje debe invitar a los alumnos a dos cosas: a evaluar sus valores y actitudes y a confrontar perspectivas diferentes que amplíen su entendimiento y fortalezcan su fe. También está que fomentar la participación activa y el análisis crítico. Se va a destacar que los alumnos aprenden mejor cuando estos participan activamente en el proceso educativo. Y esto va a implicar crear actividades que demanden interacción, como por ejemplo debates, resolución de problemas, aprendizajes colaborativos, y también promover el análisis crítico, donde los estudiantes cuestionen, evalúen y apliquen lo aprendido en escenarios reales. Y para terminar, la importancia de los sentidos y las emociones. Un principio transversal en la metodología de Ford es el uso de estrategias multisensoriales. Esto significa que las actividades deben involucrar los sentidos, la vista, el oído, el tacto, para reforzar el aprendizaje. El autor va a decir, el cambio genuino ocurre cuando el aprendizaje conecta con el corazón y la mente del alumno. Por ello, la combinación de emoción, sentido y reflexión ética asegura que los estudiantes no solo recuerden el contenido, sino que lo integren a sus vidas. Con respecto a la opinión que tengo, una opinión crítica a esto, a todo lo leído, puedo decir lo siguiente, que después de leer el libro llego a la conclusión que este libro se destaca como guía integral y práctica para cualquier educador que desee estructurar su enseñanza de manera intencional y transformadora. Sin embargo, su estilo pedagógico presenta tanto fortalezas como áreas que mejorar y las vamos a analizar en estos momentos. Primero puedo decir que las fortalezas, voy a hablar de dos fortalezas de ellas, es que la estructura clara y sistemática. El libro organiza el contenido de manera progresiva, permitiendo al lector avanzar desde conceptos muy básicos, como la formulación de metas, que lo vimos al inicio, hasta niveles más complejos, como la evaluación de valores y actitudes. Y esto va a hacer que el libro sea adecuado tanto para principiantes como para educadores experimentados. También creo que una fortaleza es el énfasis en la transformación. Y esto, como le dije al inicio, es muy importante, porque lo he visto poco. Una de las aportaciones, creo que más valiosas, es su enfoque en la enseñanza como un proceso que no solo busca transmitir información, sino provocar cambios significativos en las actitudes y valores de los estudiantes. Hablando de contextos cristianos, este énfasis es especialmente relevante, ya que el aprendizaje espiritual implica un compromiso tanto intelectual como emocional y a la vez ético. Ahora, hablando de las áreas de mejora, voy a mencionar una de ellas, que es el estilo técnico intensivo. Aunque la sistematicidad del libro es una fortaleza, como mencioné al inicio, también eso juega en contra en algunos aspectos, porque el uso de términos técnicos y la cantidad de detalles en algunos capítulos pueden resultar a veces abrumadoras para quienes no tienen formación previa en pedagogía. Esto también va a poder limitar su accesibilidad para educadores laicos o voluntarios. A mí me pasó cuando estuve leyendo, tuve que buscar mucha información para poder entender algunos términos, así que me costó un poco más entender este libro. Así que creo que eso es una área que se podría mejorar. Y bueno, para terminar una reflexión personal, considero que el autor va a lograr un equilibrio admirable, ¿no?, entre los aspectos técnicos de la enseñanza y el área espiritual que todo educador cristiano debe considerar. Su insistencia en metas claras, actividades significativas y evaluaciones precisas resaltan la importancia de la excelencia de la enseñanza, mientras que su enfoque en valores y verdades eternas, para mí le otorga al libro un propósito trascendental. En mi opinión, el libro es particularmente útil para contextos donde la enseñanza tiene un componente transformador, por ejemplo, las iglesias, seminarios, escuelas, etcétera, ¿no? Y su enfoque es fomentar actitudes y valores perdurables. Esto ahí se alinea con la misión cristiana de formar discípulos integrales, capaces de vivir y aplicar principios éticos y espirituales en su entorno. Y por otra parte, viéndolo, digamos, a mejorar, creo que la adaptación de algunos conceptos técnicos a un lenguaje más accesible aumentaría su impacto en comunidades educativas menos especializadas. La enseñanza transformadora no debe depender de la familiaridad con términos pedagógicos, sino de la disposición para aprender y aplicar principios universales de educación. Como conclusión, creo que el libro va a trascender el rol de un simple manual pedagógico para convertirse en una guía esencial que equilibre lo técnico con la vocación, que esto es importante. En este sentido, su propuesta no solo se centra en la enseñanza como un acto técnico, sino como un acto profundamente intencional y transformador. Ford, que es el autor, diseña una metodología que es tanto práctica como adaptable, ayudando a los educadores a estructurar sus lecciones con metas claras, actividades dinámicas y evaluaciones significativas.
Esto lo va a convertir en un recurso clave para contextos educativos cristianos y seculares también, donde el propósito no solamente va a ser enseñar, sino impactar vidas, que es lo más importante. El autor enfatiza que el éxito de un maestro no se mide únicamente por lo que enseña, sino por cómo transforma a sus estudiantes. Y para terminar mi exposición, voy a terminar con las palabras de Ford, el autor, que dice lo siguiente: la enseñanza efectiva no es un fin en sí mismo, sino un medio para inspirar cambios duraderos en la vida del estudiante. Muchas gracias.